Agradeceros de nuevo vuestro esfuerzo, participación y contribución a este certamen, y esperemos que esta jornada vaya bien, os divertáis y también aprendamos, finalmente, obviamente, el sentido educativo de esta actividad es la central. Deciros un par de cosas antes de comenzar. Hay por ahí un parte de firma para los alumnos de primero de Historia que me encargó Paco, que no puede estar hoy aquí, que os pasara. Vamos a proceder de la siguiente forma, como el día anterior. Vamos a hacer un sorteo de los 4 grupos que clasificaron el último de los días, y a continuación se celebrará el primero de los debates. Al comienzo del mismo se sorteará también cuál es la posición a favor o en contra a defender. Vale, sin más, tenemos aquí a la directora de operaciones del sorteo, que lo va a dirigir, y posteriormente comenzamos. Ahí tenéis, hemos puesto 2 grupos, de los 4 asientos. Nuestra moderadora de los tiempos también aquí está en una posición más cercana, y sin más comenzamos. Bueno, buenos días a todos, en primer lugar, y antes de realizar nuestra argumentación, creemos que es conveniente definir los 2 conceptos a los que nos vamos a referir hoy en día, que por un lado son las humanidades y por otro el concepto de globalización. La Real Academia de la Lengua entiende las humanidades como un conjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano, como puede ser la historia, la filosofía, la literatura, etc. En cuanto al concepto de globalización, la define como la extensión del ámbito propio de las instituciones locales, sociales, políticas y jurídicas a un plano internacional. La difusión mundial de modos, valores, tendencias que está fomentando la uniformidad de gustos y costumbres, y el proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de la tecnología y de la comunicación, están adquiriendo una dimensión mundial, de modo que están dependiendo cada vez más de los mercados externos y menos de la actuación reguladora de los gobiernos. Vamos a comenzar hablando de la política, porque consideramos que la política es una rama fundamental del desarrollo humano y está siendo también una de las principales afectadas de este movimiento de la globalización. Desde el inicio de este movimiento hemos ido observando cómo los gobiernos locales han ido perdiendo poder y paulatinamente han tenido que cederlo a los gobiernos supranacionales, que están priorizando la mercantilización y la economía antes que las relaciones humanas, en detrimento del bienestar y de la paz social de los países de Occidente, claro. Este hecho yo creo que ha quedado contrastado con la crisis económica que sufrimos desde 2008, que ha supuesto una precarización y un deterioro de la vida de los ciudadanos occidentales, principalmente de Europa y de Norteamérica, que han visto cómo su estilo de vida y su fortaleza económica se ha convertido en fragilidad e incertidumbre. La difícil situación actual también se ha visto incrementada por la deslocalización industrial y la sustitución de la mano de obra del hombre en la revolución tecnológica. Y esto ha hecho que vayan surgiendo otra vez las ideologías que considerábamos fantasmas pasados y que otra vez se están instaurando, como los totalitarismos, xenofobia y nacionalismo exacerbado. Todos creo que somos conscientes de que ahora mismo vivimos en un Occidente que no es tan seguro como el que era. Y se están sucediendo líderes nacionales como Donald Trump, Marine Le Pen o Geert Wilders en Holanda, que lo que están intentando es poner medidas contra la inmigración y medidas antiglobalización. Y lo que están haciendo realmente es restringir el poder de los ciudadanos y están convirtiendo la libertad de los poderes básicos de la democracia, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en un totalitarismo que lo que realmente está haciendo no es procurar mejoras sociales, sino ocultar las ansias de control que están teniendo estos líderes. Por lo tanto, podemos decir que la globalización se puede traducir en un desencanto de la sociedad occidental y un aumento de estos chauvinismos nacionales que ya venimos nombrando a continuación, el desprecio a los diferentes, en pro de una mejor situación económica para todos. También esto nos enlaza con un problema cultural, porque estas ansias proteccionistas de estos líderes están perjudicando las relaciones multiculturales, creo que es evidente. Asimismo, la expansión de un sistema cultural homogéneo y occidental inspirado en el way of life americano se está mostrando cada vez más tanto en la literatura como en el cine, las manifestaciones artísticas, etcétera. Así también como el uso del inglés, que se está convirtiendo en la lengua común de nexo entre todos los habitantes del planeta, y lo que está haciendo es ponerle difícil la supervivencia a las culturas autóctonas de cada lugar.
el afán de estos lugares que están quedando apartados por alcanzar ese estatus de vida, lo que está generando es, como hemos dicho anteriormente, el proceso de homogeneización. Estaban abandonando su cultura. Citando a John Gray, él dice que esto lo que está haciendo es socavar progresivamente el modus vivendi propio de cada país, acabando con lenguas, costumbres, expresiones culturales, etcétera. Es evidente que de las lenguas que tenemos ahora mismo en el mundo éramos cerca de 7.000 y nos estamos quedando en 600. Por lo tanto, concluimos que la globalización es un proceso negativo y que necesita una refundación para que sea sostenible y llegue a todos de manera igualitaria. No siempre estemos unos mejores que otros. Bueno, nosotros hemos querido centrarnos más, aparte del tema de la economía, la crisis y los totalitarismos, en lo que es el tema de las humanidades, porque si echamos la vista atrás, el tema de la guerra, del ascenso de los totalitarismos, es algo que ha pasado antes de la globalización. Las crisis son cíclicas, el ascenso de los fascismos es lo mismo. Cuando se produce una crisis extrema, se produce un ascenso de los fascismos y eso no es a costa de la globalización. Hemos querido puntuar los aspectos positivos que tiene la globalización sobre las humanidades y es un aumento increíble del nivel cultural porque la globalización permite llevar la cultura a muchísimos más sitios que antes por el tema de la digitalización de las obras y la apertura de los museos y las obras de arte. Ahora mismo cualquier persona puede ir a un museo a mirar un cuadro antes de la globalización y de la digitalización, porque también lo puedes ver en tu casa por internet. Eso era algo imposible. Además, hemos querido tratar también el tema de que se habla de la tecnociencia. Ahora mismo está pasando algo súper novedoso y súper increíble, que es el hecho de que se está creando una simbiosis entre las ciencias puras y las ciencias humanísticas. Como ejemplo, tenemos el Campus de Excelencias del Mar, el CEIMAR, donde se integran los procesos humanísticos de la historia, de la investigación, con los procesos científicos, porque algo innegable es que no podemos tener un avance en las humanidades si no tenemos un avance de la ciencia que nos acompañe de la mano. Para avanzar nosotros en las investigaciones, tanto de filología, de paleografía, de historia, de filología, necesitamos una ciencia que nos acompañe. Además, ahora mismo tenemos también una mayor posibilidad de investigación. La globalización nos permite llegar a miles de sitios desde una universidad. Nosotros podemos hacer estudios sobre documentos en Rusia, en Gran Bretaña, en X, porque podemos tenerlo a la mano por las vías de Internet. Así que estos son los aspectos que queríamos remarcar sobre el desarrollo que fomenta la globalización en las humanidades, una mayor velocidad de transmisión de las investigaciones y una mayor expansión cultural porque hace que la cultura llegue a todas las partes del mundo de una forma más rápida y de una forma más accesible para todo el mundo. Bueno, lo primero de todo, que la globalización es un concepto que no se puede separar de lo económico, no se puede separar del capitalismo, puesto que van unidos de la mano, porque la globalización se basa en la máxima productividad y si se basa en eso es indispensable, ¿no?, que no se pueda separar del capitalismo. Con respecto al primer argumento que he dicho, que es el fácil acceso a la cultura y que lo voy a unir también a la mayor capacidad de investigación, decir que la globalización lo que ha provocado es la superioridad de una cultura... No, espérate, perdón, que me he equivocado. Vale, lo que quiero decir es que el fácil acceso a la cultura, Internet, lo que ha provocado es un fácil acceso a la cultura, vale, eso es correcto, pero lo ha provocado en parte, es una media verdad, no es... y a veces las medias verdades son peores que las mentiras, porque es una media verdad, ¿por qué? Porque 4.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a museos, no tienen acceso a instituciones culturales. ¿Por qué? Porque viven en el tercer mundo. Y en el tercer mundo su única preocupación es satisfacer sus necesidades básicas y poco más. No pueden. Y es verdad que hay una serie de personas que están intentando crear unas redes para llevar Internet y llevar la cultura a ciertos países, pero es que es algo utópico. Aunque intenten llevarla, si no tienen satisfechas sus necesidades básicas, es imposible poder llevar a cabo la cultura y llevar a cabo, en fin, la cultura. Y también, con respecto a lo de la tecnociencia que va unida de la ciencia, realmente lo que ha provocado la globalización
es una mercantilización de la cultura. Una mercantilización en la que las multinacionales están lo que están haciendo es comerciar con la cultura, comerciar. Y esto lo dice bastante bien Jean-Pierre Warnier, que dijo que no se puede confundir la industria de la cultura con la cultura. Sería confundir algunos aspectos de la comercialización con la totalidad de la cultura. Y sin nada, muchas gracias. Vamos a pasar a responder esta serie de argumentos que han dicho nuestros compañeros de Humanidades y una cosa muy interesante es que hablaban de las humanidades, ¿no? Enfrentándolas a la propia ciencia, dando una especie de non-serviam, enfrentándose a las propias humanidades, diciéndole como nosotros no os servimos. Pero claro, es muy interesante también porque esa defensa de las propias humanidades dentro de esta globalización está equivocada. Por ejemplo, vamos a ver que las humanidades como tal pueden servir, en cierta manera, a paliar la propia demanda social. Esto podemos verlo, por ejemplo, estos fallos de esta defensa de las humanidades, podemos verlo en la defensa de la humanidad, de las humanidades como una defensa de una humanidad esencial, una humanidad que en cierta manera se realiza una defensa de los valores de las humanidades, por ejemplo, de esa propia filosofía, propios diferentes campos, y esto no es cierto, porque podemos ver que las ciencias sociales, a través de las ciencias sociales, ese avance de la propia humanidad esencial se crea a través de la condición de los cambios y de la condición de las prácticas sociales. Esto podemos verlo, por ejemplo, con Foucault, etc. También suponemos que las humanidades y la educación humanística no tienen un objetivo útil en la propia sociedad, en la sociedad en la que vivimos, y es muy interesante porque esto lo rebate la propia realidad histórica. Estamos, por ejemplo, vamos a poner una serie de temas, por ejemplo, la formación de los cortesanos. Los cortesanos eran una serie de políticos, etcétera, que se tenían que curtar en filosofía y ejercían una función práctica en torno al Estado, etcétera. Esto también podemos verlo, por ejemplo, en los cuadros judiciales y en los administrativos del antiguo régimen, como por ejemplo varios filósofos, Descartes, etcétera. Y, por tanto, decir eso, que las humanidades guardan una relación osmiótica con la propia demanda social. Otro punto, bueno, ahora vamos a pasar a los puntos de una defensa de la globalización, sería esto que decíais, de que la globalización, esperamos, que la globalización no llegaba a todo el mundo y que se quedaba en ciertos estratos, ¿no? Muy interesante porque el propio desarrollo de Internet crea una democratización de los saberes de la universidad. Esto significa que se lleva a diferentes niveles de la sociedad. Bueno, esto podemos verlo sobre todo con los avances de las propias universidades, como antes resultaba que era solo válido a una élite, ahora no. Ahora la mayoría de la población pues, puede tener una educación universitaria. Y el impacto de las tecnologías, ¿no? Esto, claro, esto provoca una deslocalización y esa deslocalización ayuda a la democratización de esos saberes. Por lo tanto, estaríamos cayendo en lo mismo, que beneficia la globalización, está beneficiando en esos puntos a las humanidades. ¿Qué más tenemos? Luego también teníamos... sí, lo de la globalización, ¿no? Que defiende... que provocaba el racismo, etcétera, ¿no? Como estamos viendo en estos países de Francia. Al revés, la propia globalización lo que hace en sí es que gracias a esa interculturalidad permite que no haya esos auges de racismo. Por lo tanto, eso sería mi conclusión. Bueno. Es cierto que la globalización puede complementarse con la ciencia y con otras ciencias y pueden favorecer a la humanidad, pero si se destierran
Y voy a poner un ejemplo. En la Universidad Nacional de México, la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México ha propuesto un plan para 2020 cerrar la Facultad de Humanidades, porque piensan que esas carreras no son de utilidad para el valor del individuo, no aportan valor al individuo, y se van a cerrar la Facultad de Filosofía y Letras, y con ello todas las universidades, todas las carreras, todos los grados que con ella acarrean. Y de esa forma, si se hace así, ¿cómo va a contribuir? Es que es imposible. Si se cierran universidades de letras, no va a poder contribuir ni con la ciencia, ni van a poder contribuir al progreso, ni van a poder contribuir a nada. Simplemente se está desterrando las humanidades a un segundo plano en favor de la máxima productividad, que esto lo tiene la ciencia, básicamente, que es la que más produce, y básicamente, si está desterrada, no va a poder contribuir a nada. En segundo lugar, me habla de los derechos sociales que siguen siendo vulnerados, los derechos sociales que van a dejar de ser vulnerados con la humanidad, con Internet, pero es que siguen siendo vulnerados. Hoy en día los derechos sociales siguen siendo vulnerados. Y te voy a decir, y una cosa más, decía que el impacto de las tecnologías, el impacto de las tecnologías el multiculturalismo, que puede ser beneficioso el contacto entre culturas, pero te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, se están cerrando fronteras. Donald Trump lo propone el cierre de fronteras, y además te voy a poner un argumento de algo que está haciendo Internet, que está polarizando bastante todo y está manipulando la información, está creando radicalismos y todo eso, como hablaba Humberto Eco sobre la máquina del fango realmente. Y realmente el otro día un amigo mío me envió un vídeo de Esperanza Ciudadana, que es un partido político valenciano, democristiano, que fomenta el odio, fomenta el racismo hacia el diferente. Recuerdo que en ese vídeo aparecía un discurso diciendo que los musulmanes estaban invadiendo Occidente, pero no en forma de guerra, sino de forma pacífica. Y de forma pacífica, y que nos iban a imponer su cultura. Ese discurso fomenta el odio, fomenta la xenofobia y fomenta la violencia. Y Internet está contribuyendo a ello. Sin nada, muchas gracias. Es muy interesante que ha hablado mi compañero sobre las políticas que se están dando ahora, ¿no? Por ejemplo, en Francia, con Le Pen, nos vamos, por ejemplo, con Donald Trump. Claro, estas políticas van en contra de la propia globalización. Estas son políticas proteccionistas, y el proteccionismo, luego, con el tiempo, va a dar al racismo y va a dar a esta serie de cuestiones que estáis denunciando. Pero claro, el problema es ese, es que estos problemas están derivados del propio proteccionismo, sí, de una cuestión económica. También hablando del tema de las propias tecnologías, vamos a verlo en cuestión, por ejemplo, en cuestión histórica. Vamos a ver antes, por ejemplo, la universidad no había llegado siquiera, es que no había esa democratización que decía antes de la propia información, y ahora, en cierta manera, ahora con este auge de la tecnología que está llevando la globalización, que es una de las cosas que tiene, no como económica, sino culturalmente o técnicamente, la propia informática está conectando a amplios rasgos de la población. Y se está creando, gracias a esta globalización, una especie de interculturalidad compartida entre los diferentes países que están combatiendo precisamente ese racismo que viene a causa de estos proteccionismos de Trump o de Marine Le Pen, etc. Por lo tanto, la globalización como apertura desde diferentes aspectos, ya sea técnicos, como por ejemplo la informatización, o culturales, con el apoyo, por ejemplo, vamos a mirar el ejemplo de arqueología, ¿no? Vemos que, arqueología no, en prehistoria, por ejemplo, ¿no? Pepe Ramos necesitaba pretendía abrir una investigación y aquí no pudo, por lo tanto pidió ayuda, ¿no? Le ayudaron, en cierta manera, diferentes investigadores alemanes y gracias a esa creación de una interculturalidad, pues ahí se ha dado avance.
Bueno, haciendo una recapitulación de los argumentos que hemos ido desgranando para decir que la globalización no favorece el desarrollo de las humanidades, decimos que, para finalizar con una conclusión sólida, creemos que la globalización es un proceso fatal para nuestro ámbito de estudio. No nos estamos enfrentando de una forma total al proceso de globalización, nos enfrentamos al proceso como se ha llevado a cabo hasta ahora. Creemos que es necesaria una refundación. Cuando esta acción de globalización genere la mejoría de la calidad de vida de todos los habitantes de este planeta y todos tengamos igualdad de posibilidades de acceder a trabajo, derechos, etcétera, y los derechos individuales no se vulneren, entonces podemos hablar de la globalización en términos positivos. Mientras tanto, creemos que es imposible. Esto también, si se hace así, favorecerá que las culturas de los países que están más alejados vean sus estudios impulsados y puedan poner en auge su cultura, y todos los ciudadanos puedan acceder al estudio de esta y se van a enriquecer de sobremanera. Pero la realidad, al contrario, es bien distinta, ya que hoy en día la globalización únicamente lo que ha fomentado es la desigualdad entre ricos y pobres y la explotación sistemática de los países del tercer mundo. A día de hoy podemos afirmar, creemos sin temor a equivocarnos, que el proceso de globalización ha provocado únicamente resultados negativos, como se está llevando actualmente. Y ahora mismo el mundo es menos diverso en el plano cultural y más desigual en el plano económico, y eso es evidente. Y lo que está condenando es a la mayoría de la población a un empobrecimiento, y no solo un empobrecimiento económico, sino también a un empobrecimiento cultural. Gracias. Bueno, los aspectos negativos de la globalización están ahí, porque todo sistema tiene su parte positiva y su parte negativa, pero como conclusión en nuestra postura queremos dejar claro que es innegable que la globalización favorece el desarrollo de las humanidades como tal. Se crea una integración de otras culturas, un conocimiento de otras culturas que provoca una apertura de mente, una apertura de relaciones internacionales. Además, es lo que hemos dicho, se produce un aumento del nivel cultural en la población, aunque no sea a nivel universitario. Aquellas personas que todavía no tienen acceso a la universidad siguen teniendo acceso a la historia, al arte, a la filología, a los idiomas. Recalcar la positividad de la simbiosis entre las ciencias y las letras, porque creo que la separación que se ha llevado hasta ahora entre ellas lo único que hace es crear una competencia que no debería existir, ya que si trabajan juntos, los ámbitos trabajan juntos, es más probable que se cree un avance. Y recalcar también el hecho de que la transmisión de información es ahora muchísimo más fácil que antes del proceso de globalización. Bueno, para empezar, buenos días o buenas tardes mejor a todos. Nuestra postura a defender es que no estamos a favor de del desarrollo de la globalización en las humanidades, y para empezar, como hemos hecho todo, principalmente deberíamos resumir un poco qué es la globalización y qué son las humanidades, ¿vale? Las humanidades, que viene del concepto del latín humanitas, se refiere al ser humano y a sus logros. Cómo en la historia han sido desarrolladas, los pensamientos de cada persona y cómo podemos comprender el comportamiento del ser humano, ¿vale? La globalización sabemos que es un proceso histórico, cultural, social y, sobre todo, tecnológico que nos ha afectado al mundo de manera irreversible. Nosotros estamos en contra de esta porque, respecto a la cultura, mediante el proceso de globalización actual podemos acceder a bienes que anteriormente no podíamos adquirir. Mediante ese proceso de desarrollo se reafirma la brecha existente entre países desarrollados y subdesarrollados, ya que esto produce un atraso en todo lo relacionado a las disciplinas de las humanidades. En estos casos, la igualdad de derechos del ser humano se ven apartadas al poder ejercido por los países dominantes que oprimen a los subdesarrollados, ¿vale? En el aspecto económico, que también interfiere mucho en la cultura, ya que gracias a la economía podemos subvencionar lo que es la cultura y lo que viene siendo las humanidades, debemos decir que también hay que observar una desventaja para aquellos países subdesarrollados, ya que la globalización se caracteriza por ser sumamente materialista.
y ciegos de valores humanos. Respecto a la globalización encontramos una desventaja que para aquellos países más subdesarrollados, puesto que carecen de valor en ese intento de crear un mundo globalizado. Y finalmente, respecto a la tecnología, hay que tener en cuenta que una desventaja que hay que realzar mucho es el hecho de que la globalización no solo es un proceso económico, sino tecnológico, que abarca un gran número de países. Eso quiere decir que hemos avanzado a pasos de gigante a nivel de tecnológico y que en menos de 10 años, gracias al capitalismo, tenemos a nuestra disposición cosas como Google, Internet a banda ancha, Wi-Fi, vídeos de alta definición, navegación GPS y numerosos tipos de smartphones que nos permiten estar comunicados con todo el mundo y en cualquier momento con un solo clic. A ciencia cierta, esto es un gran avance, pero ¿y si la tecnología pisa la cultura y acaba eliminándola? Bien sabemos que desde hace años nos están inculcando las tecnologías desde más pequeños. Ahora mismo se ven niños de 3 años buscando en la tablet, un vídeo en YouTube, perfectamente como una persona adulta. A niños con 9 con un iPhone en la mano y a niños de 14 años en el instituto con una tablet o un libro electrónico leyendo a Cervantes, a Platón, etc. Es cierto que las costumbres cambian, que los niños no juegan igual en la calle que hace 20 años, pero el cambio al que podemos llegar ahora es demasiado desmesurado, por no decir sustitutivo. Nos sustituye la imaginación por actos inanimados y puede que nos lleguemos a convertirnos en personas que simplemente actuamos por acto. Eso es lo que queremos, convertirnos en seres inanimados que se mueven por spam repetitivo y matemáticamente controlados. ¿Irá más el desarrollo de estas tecnologías y en un futuro conseguirán borrar de nuestras mentes lo que es la verdadera cultura, la imaginación, el poder crítico de cada persona? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero hacer referencia a uno de los argumentos de los que primero han comentado los compañeros, y es que la globalización es un concepto, ¿no?, económico, sobre todo, que crea una brecha entre países, ¿no?, y que esa brecha es expresión o da pie, ¿no?, a una opresión económica. Y yo quería recalcar este punto porque es necesario entender la historia en su contexto global, y la opresión económica y la brecha entre países ha existido desde siempre. Los países dominados y países dominantes, uno podría argumentar, ¿no?, que es por la naturaleza humana, por la cuestión de las culturas, etcétera, etcétera. Siempre ha habido esa diferencia entre países, y esa diferencia entre países no van a dejar de estar por la globalización. También hay que tener en cuenta otro argumento que han comentado, y es que dicen que la cultura de los países subdesarrollados, por el mero hecho de ser subdesarrollados, parece que no importa. Y eso es una falacia. La cultura de países subdesarrollados a veces es extremadamente iluminadora para el resto del mundo, aunque en ella no tengan la posibilidad de crear el mismo tipo de cultura, a lo mejor científica, por no tener los medios disponibles, que otros países. Con lo cual, la idea de que la cultura de los países subdesarrollados es una cultura de segunda fila o una cultura que no sirve, pues no es correcta, no es una idea correcta. Y bueno, también queremos aclarar un concepto que es países subdesarrollados. Bueno, queríamos dejar primero bastante claro que un país subdesarrollado no existe como tal, sino que es una invención de Occidente, sino que se les denomina como países en vías de desarrollo, no países subdesarrollados. Por lo tanto, ya partimos de un concepto que es quizás un tanto ambiguo. Para continuar, Internet pisa la cultura y esta puede llegar a desaparecer. Bueno, más que a desaparecer, yo creo que nos ayuda a enriquecernos, a conocer otras culturas, que podamos ser partícipes de ellas, que podamos viajar a otros países prácticamente sin ningún tipo de problema y de esta forma podamos conocer verdaderamente cómo son esas culturas, cuáles son sus bases históricas y que en cierta forma podamos llegar a aprender de ellas. Que no nos pisa la imaginación ni la creatividad, pero sí es cierto que la creatividad va evolucionando. No vamos a tener el mismo nivel creativo que durante la Edad Media. El ser humano evoluciona, con él evoluciona su imaginación, su creatividad y su cultura. Y la globalización para nada la está frenando.
Perdonadme que os lleve la contraria, pero la verdad que lo de la diferencia entre países no me ha quedado del todo clara, la verdad. Supuestamente la idea de globalización es convertir el mundo en una aldea global, ¿vale? Y es todo lo contrario a lo que está sucediendo hoy día. ¿De verdad creéis que esos países que están en vía de desarrollo realmente se están desarrollando o están quedando más empobrecidos? Porque eso es lo que realmente se está haciendo, ¿vale? Los países que están desarrollados, entre comillas, están abriendo más la brecha y están empobreciendo más a esos países porque se aprovechan de todas sus materias primas y todo lo que ellos pueden aportarnos a nosotros, ¿vale? Para que nosotros nos enriquezcamos más. También hablar que la globalización reafirma la brecha, como ya he dicho, y que la desigualdad se agranda, ¿vale? Os voy a decir una cita de Thomas Friedman, cómo le llamas al hecho de que las multinacionales salgan en busca de mano de obra barata, encuentren gente pobre en los países en vía de desarrollo y les paguen tan solo una fracción del salario mínimo que un americano gana. Esto debería entenderse como globalización para los países pobres o explotación. Y os voy a poner un ejemplo muy claro de ello, ¿vale? Por ejemplo, tú, esa camiseta tan bonita que llevas, seguramente pueda ser de Zara, de Pull&Bear, no sé. ¿Sabes quién la ha hecho? No, ¿verdad? ¿Sabe cómo, en las condiciones que se ha hecho? Tampoco, ¿no? Vale, pues voy a aclararlo. Inditex, ¿vale? Es una multinacional que hace su trabajo con... Bueno, lo explico luego. Bueno, nosotros queríamos comentar y argumentar cómo la globalización es una pieza clave y un auténtico potenciador de las humanidades, ¿no? Para empezar, como han hecho grupos anteriores, hay que definir qué es la humanidad y las humanidades y qué es la globalización, ¿no? Pues las humanidades, no se puede intentar definir las humanidades sin referirnos a una de las humanistas más grandes del siglo XXI, que como es Martha Nussbaum, ¿no? Que dice que las humanidades son pues todas las disciplinas que tienen tres características principales, ¿no? Que son la capacidad de la imaginación narrativa, la capacidad de verse uno mismo como parte de un colectivo mundial con problemas compartidos y con ideas compartidas, y la capacidad de examinación y pensamiento crítico de la cultura y de las culturas propias. Hay que tener muy en cuenta que la definición que da Nussbaum, la de la capacidad de autoexaminación de la cultura propia y ajena y la capacidad de verse uno mismo como parte del todo, se ven claramente potenciadas por la globalización. También hay que matizar qué es lo que es la globalización. La globalización no es solo una época histórica, no es solo un fenómeno económico, no es solo una expansión de los valores occidentales sobre todo el globo, es mucho más que ello. La globalización implica no choque de cultura, la globalización implica mezcolanza, la globalización implica que se crean cosas nuevas, la globalización implica que las culturas se tocan, se transforman y no se destruyen ni desaparecen, sino que forman cosas nuevas. Entonces la idea que subyace a las otras nociones de la globalización como naciones o culturas en guerra, en estados de dominación, pues no parece reflejar muy bien la realidad. Y bueno, aspectos positivos de la globalización, quizás lo primero que deberíamos tener en cuenta es la tolerancia, el hecho de que el ser humano conozca otras culturas, etnias, que parte de la población pueda aceptar algo tan simple como la homosexualidad, hace que el ser humano, al conocer que eso existe, que de verdad hay gente que es distinta, que el ser humano no todos somos iguales, pues quizás eso es un gran punto a favor de la globalización, el hecho de poder acceder al conocimiento de otras culturas, y esto se nos une siempre con la globalización de la cultura, nuestro patrimonio, el mero hecho de que otras culturas puedan enriquecer el propio patrimonio que tenemos en nuestro país, nosotros enriquecer el de los demás, porque una cultura no es simplemente un monumento. Entonces, claro, siempre va a estar
favorecido por la globalización, por el conocimiento, por la unión, no la división entre fronteras, entre países, sino todo lo contrario, su unión. Por último, quizás Internet. Es que es lo típico que dice, ¿no? Que la navegación en Internet, que en Internet hay muchos datos, que es un batiburrillo de información que quizás no sabemos filtrar, y esto no es así, ya que, como bien nos dijo Oppenheim, un filósofo chileno, nos dijo que la navegación en Internet promueve el desarrollo de las destrezas, la iniciativa personal, una disposición aventurera y una competencia en otras disciplinas. No nos perjudica para nada, sino que tenemos que aprender a buscar dentro de ese mundo que tantas puertas nos abre, que es Internet. Y queda muy bien decir, ¿no?, que las culturas se mezclan, se unen y tal, pero hay que dar ejemplos, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo aquí el ejemplo que da Ramón Saldívar, que es un profesor de literatura de la Universidad de Stanford, que en su libro Migraciones transnacionales e identidad de fronteras argumenta que, por ejemplo, en Estados Unidos se están dando nuevas culturas literarias que vienen traídas por los inmigrantes que cruzan la frontera, sobre todo latina, ¿no? Entonces él argumenta que se crean nuevos paradigmas literarios como la cultura chicana o la literatura chicana que dan pie a estas nociones que decimos nosotros de que la cultura no choca ni se destruye mutuamente, sino que se crean cosas nuevas. Al ver que ustedes no me habéis contestado el término en vía de desarrollo, os lo vuelvo a preguntar. Además, tampoco habéis respondido a la pregunta que he hecho, que si pensáis que esos países realmente se están desarrollando, ¿vale? Luego, respecto también a lo que has dicho tú del valor artístico y ese tema, de verdad, ¿realmente ustedes habéis ido a la Capilla Sixtina? ¿Habéis visto cómo se degrada ese arte? Porque no lo puedes contemplar bien, es un barullo de gente. La cultura y el arte se está comercializando, se está utilizando como un objeto para ganar dinero, y no es así, ¿vale? Solo los grandes monumentos, como puede ser la arquitectura, se puede contemplar bien, porque yo realmente he ido a esa capilla y no puedo detenerme y ver lo que hizo Miguel Ángel, porque no se puede. Hay tanto barullo de gente y lo que pretenden es que tú entres y salgas del tirón, no tienes minutos. Luego también voy a decir, porque se me va el tiempo, que división entre países no las hay, perdónenme, pero me tienen que explicar también eso porque no lo he entendido muy bien. Me repito lo que dijo mi compañera la semana pasada. Trump quiere hacer un muro que divida Estados Unidos de México. Eso no es división entre países, porque yo la verdad ahí me he perdido. Y otra cosa, La Pen no quiere dejar entrar a los refugiados a Francia. Afortunadamente no ha ganado las elecciones, pero bueno, si hubiera ganado, también quizás hubiera hecho lo que pretende hacer Trump. Y voy a decir el ejemplo, si me da tiempo, que no pude hacer antes, que es lo de Zara. Inditex es una multinacional que trabaja con niños de, por ejemplo, Bangladesh o de sitios empobrecidos. Esa camiseta que lleva mi compañero puede que le haya costado, no sé, unos 20 euros, pero ellos trabajan por 1,30 € al día. ¿De verdad pensáis que eso es un sueldo que les conviene, o veis que eso es algo miserable? ¿Ustedes trabajaríais por 1,30 € al día? No, es que es imposible. Así que a esos niños no se les da la oportunidad de estudiar, de tener conocimiento, no, sino que lo utilizan como robots, como máquinas, para que nosotros consigamos dinero. Ellos no se pueden comprar ni la camiseta que se hartan de coser y no pueden hacer nada, porque ese dinero lo tienen que llevar para sus casas, porque necesitan comer. Solamente eso. No quiero empezar enseñando a mis compañeros cómo se tiene que llevar el debate, pero yo no puedo replicarte a las cosas que me dices en las contrarréplicas o en las réplicas cuando estoy haciendo mi exposición, solamente para que lo sepáis. No es que no sepamos la diferencia entre una cosa y la otra, pero que los tiempos son los tiempos y hay que respetarlos, y en cada momento hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, como estamos en la contrarréplica, vamos a contrarréplica.
La Capilla Sixtina no te da tiempo a verla. Una pena. ¿Tú sabes a quién no le daba tiempo a verla tampoco? No ni tiempo, que no la veía. Todas las personas que antes de la globalización eran incapaces de ir a Roma, por ejemplo. Las fronteras existen, existirán y han existido siempre. Pero la cultura transpira las fronteras. La cultura va más allá de las fronteras. Las fronteras pueden seguir ahí. El flujo de las personas nunca parará y las culturas seguirán traspasando las fronteras. Y por último, Inditex no me parece un aspecto muy clave en las humanidades, pero bueno, si ese argumentario... Vale, países en vía de desarrollo, genial. Brasil, Argentina, Sudáfrica están dentro de lo llamado G20. El G20 está compuesto por las 7 potencias mundiales más los países que están considerados como países en vías de desarrollo y no de subdesarrollo. El problema es que no todos los países se desarrollan de la misma manera ni al mismo tiempo. Cada país tiene su proceso de desarrollo, puede ser más lento, puede ser más rápido, pero prueba de que están en vías de desarrollo y que se ve reflejado en ellos es que están dentro del G20. Repito, 7 potencias mundiales más los países en vías de desarrollo, no subdesarrollados. Bueno, principalmente darle las gracias a mis compañeros de historia que han hecho unos buenos argumentos a favor de las humanidades y la globalización. Nosotros queremos poner como conclusión final, para ser certeros, que la globalización tiene algunos atributos de alcance, intensidad, velocidad y repercusión elevados. Esto está principalmente en los flujos y conexiones políticos, económicos y culturales. Sin embargo, la trayectoria del desarrollo de estos procesos sigue siendo incierta, debido a que dependen tanto de las circunstancias como las repercusiones históricas. En definitiva, la globalización es algo así como el fuego, el cual por él mismo no es bueno ni malo. Utilizándolo adecuadamente nos permite cocinar, calentarnos, pero si se usa inadecuadamente, el fuego destruiría nuestras vidas, nos quemaría. Por último, quiero poner una cita del tan famoso Umberto Eco, que nos dice: el gran peligro de la globalización es que nos empuja a una megalengua común. Muchas gracias. Bueno, nosotros queremos concluir recalcando las ideas principales de nuestra exposición, que las volveremos a repetir hasta la saciedad porque son ciertas. Y esto es que las humanidades se benefician sin duda alguna de la globalización, que la globalización no implica una homogenización, la globalización no implica una lucha de cultura, la globalización no implica una división de fronteras abstractas que impidan que las culturas se mezclen y creen cosas nuevas. La globalización es algo que, para empezar, es inabarcable en el punto de vista solamente económico, que tiene aspectos culturales, sociales y políticos que van más allá de los países mismos que integran esta globalización, y que la creación de cosas nuevas es algo que veremos en el futuro y es algo que de las que las humanidades se verán inmensamente beneficiadas. Recargar que la explotación laboral no es culpa de la globalización, es culpa del ser humano. Despreciable, pero es culpa del ser humano. Y por último, ¿qué prefieres? ¿No ver el arte o no verlo de forma total? ¿Qué preferimos? ¿Quedarnos con las partes negativas que nos aportan o con las positivas y las numerosas ventajas que podemos sacarlo, sobre todo teniendo la carrera que tenemos? Gracias. Terminemos ahora este próximo debate, pues luego procederemos a la entrega de unos diplomas por participar en este certamen, y también un pequeño obsequio recordatorio de este evento, mucho más importante de lo que parece. Vosotros no lo queréis ver, pero esto tiene su cosa, ¿verdad? Y, en fin, esperemos que algún día reconozcamos lo que esperemos que estamos sembrando aquí, ¿no? Entonces, en relación con la votación que hemos celebrado los miembros de este jurado, también un tema, yo eso también me gustaría recalcar, que estamos abiertos a que
pues vosotros digáis lo que os ha parecido este certamen ahora cuando se acabe, y que, bueno, a través de los distintos profesores o cualquiera de nosotros nos hagáis llegar vuestras impresiones para modificarlo, rectificarlo y corregirlo para futuras ediciones. Obviamente, en fin, lo que le da supone interés o más juego esta cosa clasificatoria, pero bueno, desde otro punto de vista nosotros podemos decir que eso es una herramienta, un instrumento para lo que es verdaderamente importante en este certamen. Así que a veces no es fácil dirimir en estos debates quién gana y quién pierde, etcétera. Nosotros hemos sumado los puntos de acuerdo con la rúbrica que ya conocéis, y bueno, la conclusión que hemos tenido es que en el primer debate entre el grupo número 6 y el número 3, el número 6 de cuarto de humanidad y el tercero de primero de historia, pues ha resultado vencedor por muy poquitos puntos, la verdad, el grupo de primero de historia. Y en relación con el segundo debate entre el primero del grupo número 8 y el número 7, de primero de humanidades y tercero de humanidades, ha resultado vencedor, también no por muchos puntos, por algunos, el grupo de tercero de humanidades. Sucede que los dos grupos han defendido la misma posición en el debate anterior, si no lo hubiéramos cambiado, ¿no?, para que cambiaran de argumento en este debate final. Pero no ha sido así, los dos grupos han tenido que defender la misma posición, por lo cual no nos queda más remedio que volver a sortear la posición que tienen que defender en este debate final. Así que nuestras técnicas encargadas de estos procesos se encargan de ello, ¿no? Bueno. Buenas tardes, gracias a todos por asistir. A nosotros, como en la primera fase de este certamen, nos ha tocado defender el que no creemos que esta globalización ayude al desarrollo de la ciencia, de las humanidades, de las ciencias humanísticas. Esta globalización del capital, apoyada en el tecnocientifismo, ¿no?, creemos que no da una oportunidad al pensamiento crítico y a la producción a largo plazo de características de las humanidades. Pues simplemente considera a las personas simples consumidores y, como retomo la idea que dije en la primera fase, nos consideran unos autómatas que simplemente consumimos. En relación con lo que ha pasado esta semana del ataque, ¿no?, el ataque pirata a muchos servidores, a muchas empresas, muchas veces cuando atacan se cifran nuestros datos, nuestra privacidad, para luego incluso vendernos, ¿no? Un ejemplo, las cookies, ¿no?, se utiliza para vendernos productos, vendernos anuncios en los propios servidores de Internet. Así que al final el problema no es de la globalización en sí, sino del capital, porque simplemente nos quiere como consumidores. Hay muchos movimientos, muchas organizaciones, muchas personas que se han dado cuenta de que esta globalización capitalista no tiene ningún sentido. Y se dividen principalmente en dos grupos: los movimientos proteccionistas, que sabemos perfectamente que acaban en el fascismo, y los movimientos y plataformas y organizaciones que defienden una globalización más sostenible, una globalización de los pueblos que sea compatible con los derechos humanos, en contra de la explotación laboral. Y referido a esto, y parafraseando a mi compañero de mi clase de historia y un buen amigo Iker, que lo comentó en la primera fase del debate, los humanistas tenemos el deber de movilizarnos, ¿no? Y ahí creo que lleva razón, porque la alternativa no es todavía sólida, no está constituida. Entonces, los humanistas debemos ser la columna vertebral de esta alternativa a esta globalización que no es compatible con los derechos humanos. Debemos de sacar estos certámenes, porque el debate que se está planteando aquí no puede quedarse solamente en la universidad, en este ámbito académico, tiene que salir a la calle, porque esto es un problema real. Entonces, esto tiene que salir a la calle, tenemos que convencer a la gente de que esta globalización no sirve, no es sostenible, no es compatible con los derechos humanos, no es sostenible con el medio ambiente, y por ello necesitamos nosotros, sobre todo, tomar partido y convencer a mucha más gente. Porque si no, van a venir los proteccionistas y los fascistas, y ahí, en ese dogmatismo, no hay cabida ni para el pensamiento crítico y mucho menos para las humanidades. Muchas gracias. Bueno, pues citando directamente a nuestro compañero, el problema no es la globalización, es el capitalismo, ¿no?
Parece ser la cuestión que sacamos en claro de la presentación anterior. El proteccionismo acaba en el fascismo. Bueno, eso es una opinión que es cuanto menos discutible, ¿no? Pero lo que sí estoy absolutamente claro, y parece que estamos en la misma posición, es que el humanismo debe ser una fuerza que guíe a la globalización, sin duda alguna. Pero eso no es un argumento en contra de las humanidades con respecto a la globalización. Al contrario, es un argumento a favor. Estamos hablando de que las humanidades son un pilar fundamental de la globalización. Estamos hablando de que necesitamos no ser meros consumidores, sino ser participantes activos de las sociedades y la cultura a las que pertenecemos o con las que nos involucramos. Entonces, estoy 100% de acuerdo y creo que han hecho una buena exposición a favor de la globalización y a favor de las humanidades. Es cierto, sin duda, que el problema del capitalismo se puede dar a nivel intraestatal, no solo a nivel global. Con lo cual, sin duda alguna, la globalización, como ellos mismos han dicho, no es el problema en sí. Personas como consumidores, anuncios, ¿somos robots? ¿No tenemos moral? ¿No tenemos pensamiento propio? ¿Nos tenemos que dejar llevar por lo que dicen los demás porque vivimos en un mundo de globalización? La globalización nos impide pensar por nosotros mismos. La globalización hace que nos tengamos que conformar o que nos tengamos que quedar con todo lo que nos ponen por delante, con todos los anuncios que nos encontramos por la televisión. ¿La globalización nos convierte en ovejitas? No. Seguimos siendo seres humanos, personas racionales. Y es nuestro deber saber hasta qué punto puede influir la globalización en nuestro día a día, en nuestras vidas. Y para ello, cada país tiene muchísimas medidas para proteger su propio país, lo local, lo cultural, y a la vez tiene muchísimas medidas para conseguir que eso mismo llegue a todas partes, llegue a países que están quizás en la otra punta del mundo y que aún así nos podamos comunicar entre nosotros mismos. Y finalmente, que creo que un punto fuerte de la globalización es enriquecernos, favorecernos de eso, de la globalización. Antes que nada, dar las gracias a nuestros compañeros de Humanidades por su intervención y ahora voy a proponer aclarar todos los puntos que ellos han dicho en sus réplicas. Bien. El capitalismo, lamentablemente, va unido a la globalización, porque el sistema americano, que es el primero que, a partir de los años 70, el término de globalización surge en Estados Unidos, la globalización y el capitalismo van unidos irremediablemente. De hecho, nosotros no pedimos que las humanidades no tengan un desarrollo. O sea, nosotros no estamos defendiendo que las humanidades no van a tener un desarrollo con la globalización. Nosotros decimos que la globalización es una de las losas que tiene que sufrir las humanidades, pero vamos a ver, las humanidades siempre han tenido que estar a cargo de un gobierno. El gobierno siempre se ha encargado de que las humanidades sean un foco de publicidad para sus intereses, es irremediable. O sea, el desarrollo de las humanidades por sí solas no tiene cabida, pero la globalización en sí, esta globalización capital, esta globalización económica, sí tiene componentes de losa, componentes de lastre para las humanidades. Entonces, las humanidades deben de separarse de esta globalización. Y la globalización que defendía mi compañero no es la globalización económica, es una globalización que dejamos aquellos que vivimos de las humanidades. No tenemos que pensar que la globalización tecnocrática y la tecnocracia vayan a suponer un adelanto para las humanidades, porque no es así. De hecho, las humanidades se ven constantemente opacadas por la cultura de masas. O sea, no se sabe, no hay distinción. De hecho, las humanidades llegan a pocas personas porque la publicidad rápida es la que porque nadie está. Tú miras cualquier móvil y nadie está mirando un artículo en Wikipedia o leyendo un libro. Siempre están jugando un Candy Crush, un Clash Royale o cualquier otro juego y no. Bueno. Sin duda alguna, y algo que hemos visto a lo largo de todos los debates que hemos tenido estos días, es que el concepto de la globalización está muy disputado. El concepto de la globalización
Hay personas que lo toman como una globalización que tiene un carácter fundamentalmente económico. Hay otras teorías, ¿no?, que argumentan que el carácter de la globalización es multidisciplinar o multifacético. Y yo quería traer aquí una cosa que dijo Rosenau, que es un filósofo francés, que dice: la globalización no es lo mismo que el globalismo, el cual apunta a aspiraciones para una situación final en los que los valores son compartidos por todas las personas del mundo, no consumidores o ciudadanos, productores de interés en la acción colectiva designada a solventar problemas. La globalización no es una hegemonía. La globalización no se puede entender como un globalismo, no se puede entender como un pensamiento único que se expande como un virus por la humanidad. La globalización es mucho más. La globalización es capitalismo, pero a través del capitalismo llegan muchas cosas. A través del capitalismo llegan productos de carácter cultural. Y si bien es cierto que todo lo que la revolución tecnológica nos trae no tiene por qué ser positivo para las humanidades, sin duda alguna, el hecho de que la democratización del acceso a la información exista y se promueva, y aunque sea una consecuencia que no sea técnicamente directa de la globalización, sino a partir de las revoluciones tecnológicas que la globalización incluye, esto es muy positivo para las humanidades. Las humanidades, como dice Rosenau, no es un globalismo, no es un pensamiento único, no es una vuelta, no una vuelta porque nunca la hubo y probablemente nunca la habrá. No es un único mundo de únicos ciudadanos que piensan de manera única, en objetivos únicos y con fines únicos. No puede ser, no corresponde con la realidad. Entonces, nos queda, como la globalización es algo que queramos o no, está ahí y va a seguir estando, la opción pragmática, la opción que, como nuestros compañeros han dicho antes, es necesaria para que la humanidad avance hacia adelante, es tomarnos la globalización como una global melange, como una mezcolanza, como una mezcla, como algo más que la suma de sus partes. No podemos quedarnos con una globalización compartimentalizada, no podemos quedarnos con los aspectos que sin duda tienen negativos, pero debemos quedarnos con los positivos, porque son más importantes y porque son más relevantes para el resto de la humanidad. Y bueno, ¿qué cosas nos aporta directamente la globalización? La traducción de libros. La traducción de libros que están en otros idiomas, no tienes por qué conocerlos todos y sin embargo puedes acceder perfectamente a ellos, y además no tienes por qué tenerlos de forma física en una biblioteca, sino que en Internet, mismamente dentro de la biblioteca virtual de la UCA, puedes acceder a millones de libros que están online. Y también exportaciones, que las exportaciones siempre a nivel económico y cultural, tanto exportaciones como importaciones, van a ser positivas para ese propio país. Exportaciones de aceites, de vino, mismamente desde el territorio desde lo que se hacen en España hacia otros países. Y no solo de productos como tales, sino importaciones y exportaciones de culturas, de lengua, de modos de vida, en fin. Quizás sea más fácil quedarse con la parte negativa de la globalización y no buscarle el lado positivo, el lado que podemos aprovechar los humanistas, ya que es una carrera multidisciplinar. Entonces, cuanta más gente nos podamos comunicar, cuantas más experiencias, cuanta más información podamos adquirir, siempre va a ser positivo para el ser humano. Y si es positivo para el ser humano, es positivo para las humanidades. Muchas gracias de nuevo por la intervención y por su presentación. Y ahora vamos a pasar a hacer hincapié en algunos puntos. Hablamos de globalización, pero muchas veces la globalización como que el concepto no queda muy claro, porque realmente lo que es mayor, cuando el agua y el aceite, ¿qué sube? El aceite, ¿no? Por la densidad. Pues lo mismo pasa, lo occidental siempre suele subir para arriba, porque realmente la globalización, hablamos del término de globalización, pero lo que viene de fuera, en los países occidentales desarrollados, lo que viene de fuera, por ejemplo, la cultura, vamos a hablar de la cultura china, la cultura hindú, lo que viene de fuera viene como una especie de
de reclamo turístico, de marketing, de algo que llama la atención pero no trasciende. Y eso tampoco les beneficia a ellos. Claro, lo que pasa es que la gran publicidad que recibe el capitalismo, la gran publicidad, el gran apoyo económico que recibe el término globalización por parte de los grandes líderes mundiales, no es más que un adoctrinamiento de masas. Y eso es lo que quieren convertir las universidades y la enseñanza en general, en un adoctrinamiento de masas. Lo que ha dicho la compañera de que la globalización ayuda a que se traduzcan más libros, llegue a más gente y tal, eso siempre ha pasado. La traducción de libros y no es más que es interés por la cultura. Siempre se van a traducir libros, siempre se han traducido libros y siempre se traducirán. Sin que haya globalización o que la haya. Lo que defendemos nosotros no es que la globalización pare, porque la globalización no va a parar, es un proceso histórico y como tal es irreversible. No puede parar, no podemos hacer nada contra ella. Pero sí, lo que podemos hacer es separar las humanidades un poco del término de la globalización. Que las humanidades crezcan como siempre han crecido. Aparte, la humanidad es el cultivo del conocimiento. Y si lo centramos en cultivar conocimiento para capital cultural, estamos yendo por un camino que no es... O simplemente el fabricar trabajadores o centrar los recursos culturales en generar dinero, porque realmente es lo que nos estamos separando del camino por el que las humanidades se crearon. Entonces, lo que hay que evitar es que la cultura se convierta en un mero instrumento para generar economía y los humanistas se conviertan en meros instrumentos para generar capital. Entonces, lo que hay que hacer es apoyar, por ejemplo, la enseñanza media, hay que apoyar que la filosofía siga impartiéndose, que otras asignaturas afines a las humanidades se sigan impartiendo, sin cambios, como siempre se han hecho. Sin pensar en, no, esto no es útil, o esto no... Entonces, eso es lo que la globalización está promoviendo, entre comillas, que se convierta en todo en instrumentos para generar dinero. Muchas gracias. Hay varias ideas, ¿no?, que queremos discutir sobre lo que ha comentado nuestros compañeros. Hay una idea que a mí me parece, ¿no?, y que es extremadamente criticable, y es aquella de que las humanidades se tienen que separar de la globalización. Para empezar, habría que preguntarse si es posible, y en el caso de que así lo fuera, si es deseable. No podemos hacer, como dice, por ejemplo, un filósofo japonés que se llama Masao Miyoshi, que dice que las humanidades, el problema que están teniendo ahora las humanidades se debe a que tenemos humanistas en sus torres de marfil. Y si estamos abocados a tener que separarnos de la globalización, a tener que centrarnos en nosotros mismos, a tener que separarnos del mundo, suponiendo que sea posible, no es deseable. No tiene sentido ninguna disciplina de ningún tipo separada de la humanidad que la genera. Es simplemente inconcebible. Entonces, esa apelación, ¿no?, a separar las humanidades de la globalización, en fin, de los procesos históricos humanos, es inalcanzable e indeseable. Y bueno, ¿qué es preferible? ¿Que se consuma la cultura como producto o que no se consuma directamente? Que nos beneficiemos del conocimiento de las culturas como la china y la japonesa, que, perdona que te diga, no es solo lo exótico lo que se resalta, la gente se anima a aprender chino, a aprender japonés, a adquirir su cultura, su gastronomía, todo en general. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Consumir la cultura o no consumirla porque la consideramos como un producto de compra y venta? Bueno, pues muchas gracias a todos. Agradecer primero a los compañeros de todos los grupos de humanidades, a todos los grupos de historia por haber participado, por haber contrapuesto ideas diferentes, haberlas defendido férreamente y así, pues, entre todos aprendemos, ¿no? Nosotros seguimos insistiendo en que esta globalización del capital no sirve, hay que crear una alternativa y que ahora mismo esa alternativa no es sólida
Porque si ahora mismo cae esta globalización del capitalismo, caemos pues en el proteccionismo y en el fascismo. Y no hay peros, se cae en eso. Ucrania, los movimientos en Austria, en Francia, pues no hay peros, es que caemos en eso. Tenemos que crear los humanistas principalmente pensamiento crítico a través de una cultura combativa, de una cooperación, de un compromiso social, de una defensa de los derechos medioambientales, de los derechos laborales, todo ello en una defensa férrea de los derechos humanos, sin pero. Se defienden los derechos humanos, lo primero. No solo con el objetivo de acabar con esta globalización del capital, sino con el objetivo también de crear pues, un mundo mejor. Muchas gracias. En nuestra conclusión queremos reflejar que todo acaba en dos maneras de ver el mundo, en dos maneras de ver la globalización. La globalización y el mundo actual se puede ver como una lucha, como una hegemonía o como un intento de hegemonía, como un conflicto, como una forma de entender al ser humano, que el ser humano no parece que vaya a entenderse ni que tenga interés en entenderse, una manera de ver al ser humano como producto de su propia cultura y no influenciado por el resto de la humanidad, y la otra visión del mundo, que me parece la más práctica, que me parece la más real, y es aquella en la que el ser humano no está solo en el mundo. El ser humano, como dice Martha Nussbaum, y sobre todo el humanista, tiene que entender que tiene una serie de preocupaciones común con el resto de los seres humanos, que tiene una serie de ideas que son comunes y a veces contrapuestas, pero que sin duda se benefician de ese contacto. Entonces, la globalización, sin duda alguna, con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, tiene una influencia necesaria y positiva sobre las humanidades. Las humanidades siempre serán producto de los humanos y, por tanto, como la esencia humana misma, se verá fomentada y enriquecida mediante el contacto de los unos con los otros. De nuevo, muchas gracias, y queremos materializar este agradecimiento con el reconocimiento mediante un diploma a todos los participantes y finalmente también un pequeño detalle a los que habéis participado en esta final y a los ganadores. Pero antes vamos a entregar los diplomas a todos los participantes. Entonces, del grupo de historia de Fernando Manuel Torres. Del grupo de primera historia, Fernando Manuel Torres. El grupo de Cristina Valero. ¿Podéis venir? Ahí. Esto es para todos los participantes, luego vendrán los de los finalistas. A continuación, el grupo de Mónica Romera. El siguiente grupo que vendrá a recoger es el de Vanessa del Rocío Rodríguez.
Bueno, ya se lo enviamos a través de Paco. El siguiente grupo es de María Muñoz y de José Ramón. El siguiente grupo en recoger su diploma es el de Ana Lagarda, Carlos, Margot. El siguiente grupo en recoger es el de Sara Prieto, Pablo Bernal. Y el último grupo corresponde al segundo de Humanidades, que recogerá su representante en la sala. Bien, además de esto, como os decía, los organizadores de este certamen hemos querido tener un pequeño detalle más con los que habéis sido finalistas y ganadores, de manera que hemos añadido algún obsequio más. En la valoración que hemos hecho de la final de este certamen y en general también de las semifinales, los miembros del jurado hemos querido resaltar algo muy positivo y el hecho de que nos ha parecido que las argumentaciones han ido evolucionando desde el primer momento, desde el primer debate hasta la final. Quiere decir que no se han repetido los argumentos sin más, sino que han ido de alguna forma mejorando y eso es algo que a nosotros nos alegra. Nos ha costado también trabajo decidir, de hecho estaban empatados, ¿no?, en la suma que hemos hecho de puntos, de manera que hemos estado discutiendo distintos aspectos del debate final y, bueno, hemos querido otorgar en todo caso el premio ganador al grupo de tercero de Humanidades. Muchas gracias por todo y os llamamos ahora para... primero al grupo participante en la final para el obsequio correspondiente, así que por favor pasad a la recogida del mismo. Y por último, el grupo ganador puede pasar a recoger su certificación correspondiente.
Bueno, por último, de nuevo, agradeceros a todos. Sabéis que estamos abiertos a vuestras observaciones sobre el transcurso de este certamen y que estamos, pues eso, abiertos a poder modificarlo, mejorarlo para futuras ediciones. Espero que hayáis disfrutado de este y sin más, hasta otra ocasión.